sucedió? ¿Alguien se acuerda qué sucedió? ¿Alguien se acuerda? Martes 9 de enero del 2024. ¿Se acuerda o no? ¿No se acuerda? Si no se acuerda, diga libremente, no me acuerdo, no sé qué pasó. Bueno, yo quiero decirles algo que ese día vivimos en un tiempo de violencia por un conflicto armado interno. ¿Ya? ¿Se acuerda un poco más? ¿No? ¿Sí? Ok. Y mientras revisaba un documental, se podría decir, en YouTube, le titulaban a este Terror en Ecuador. Y cuando uno escucha terror, dice, wow, qué terror que me causa todo esto y lo que estamos viviendo. Y yo sé que cada uno de nosotros en nuestro lugar donde estuvimos, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué sintió usted? Yo le quiero contar qué es lo que yo viví y qué es lo que yo sentí. Y cada uno de ustedes estaba en un lugar específico. Y yo me encontraba terminando la jornada de trabajo, estaba en la institución donde laboro y yo vivía mi mundo de trabajo. Y por lo general, ¿qué es lo que sucede afuera? No lo sabemos a menos de que alguien ya nos comunique. Y para esto empezaron a decir, creo que era las 3 de la tarde, nuestra jornada es hasta las 4 de la tarde, y decían ya, todo el personal tiene que salir, todo el personal tiene que evacuar. Todos tienen ya el permiso para salir a su casa. Yo estaba un poco desconcertada y no sabía qué pasaba. Para esto, antes de esto, yo empezaba a recibir llamadas de los padres, mensajes de WhatsApp y decían, dígale a mi hijo que no se vaya en transporte que yo le voy a retirar. Dígale a mi hijo que no se quede a extracurriculares porque yo le voy a retirar. La jornada cuando estamos en extracurriculares se acaba entre las 4:30 y 5 de la tarde. Entonces, cuando los papás me empezaron a decir eso, dije, bueno, sí creo que es algo fuerte lo que estamos viviendo, pero todavía no tenía conciencia. Cuando ya luego por ahí empezaron a pasar por videos, los videos violentos de lo que estaban sucediendo y por ahí empezaron a decir, sí, acabaron de matar a no sé quién cerca de este sector, etcétera, etcétera. Entonces dentro de mí se empezó a levantar cierta angustia. Para esto ya mis hijos estaban en casa, mi esposo estaba en casa, la única que estaba en el trabajo era yo, pero hasta cierto punto tranquila. Luego cuando ya empezamos a salir, porque estábamos en una reunión, empezamos a salir y vi un tumulto de padres de familia, de estudiantes, en el filtro, en uno de los filtros donde todos los chicos tienen que salir y son retirados. Entonces yo dije, bueno, ok, entonces ahorita vamos a ponernos en modo noticias a ver qué sucedió. Empecé yo ya pues a ponerme al tanto de lo que había sucedido y para esto lo único que yo me puse a pensar y dije, bueno, mi hijo también tenía ese día extracurriculares y lo primero que yo le dije, no, te vas tú a la casa y vas con tu hermana y van pronto a la casa. Entonces, luego de eso dije, tengo dos compañeras de trabajo que viven por este sector, entonces lo único que se me vino a la cabeza es que ellas puedan llegar a su casa seguras, pero sería bueno de poderles enviar seguras a ellas. Y lo primero que se me vino a la cabeza es buscar quién les puede acompañar, quién las puede dejar, porque en bus no había buses, empezaron a caminar la gente. Bueno, hasta que ya por último se embarcaron, se fueron. De lo habitual que es para ellas 45 minutos llegar a su casa, se hicieron de 2 a 3 horas aproximadamente para llegar desde el colegio hasta acá. Y estábamos monitoreando, ¿cómo estás? ¿Qué fue? ¿Ya llegaste? Sí, no, pero había todavía cierto temor en mi corazón por todo esto. Para esto, ya, y bueno, les voy a confesar un pecado, o sea, para mí, puse en mi mente, en mis hijos dije, están seguros. Mis compañeras se fueron seguras, ahora sí me puedo ir yo, dije. Yo ni siquiera me puse a pensar en que soy responsable de un grupo de estudiantes, no me puse a pensar en nada de eso. Lo único que hice, están seguros estas personas, y yo dije, me voy, y me fui. Al día siguiente que teníamos ya clases virtuales, la coordinadora dice, sí, yo me quedé hasta casi 6 de la tarde hasta que se fue el último estudiante. Y yo luego ahí caí en cuenta y dije, ¿yo por qué no me quedé? Si es mi responsabilidad, mis chicos, ¿yo por qué no me quedé?
Entonces, ella nos empezó a contar que lo que había vivido su esposo, lo que ella vivió también y lo que yo viví cuando yo llegué a casa. Ya llegué a casa, cerré el portón y luego mi hijo me recibió y se puso a llorar, Estevita. Y yo le dije, tranquilo, todo está bien, tranquilo, no te preocupes, todo está bien. Y el papá salió con una broma y dijo, es que estaba triste por la mamá. Entonces se puso a llorar mi hijo y le dije, tranquilo, todo está bien, vamos a estar bien. Ya estamos todos juntos, vamos a estar bien. Creo que cada uno de nosotros vivió y tiene una historia que contar. Tiene algo que contar de lo que sucedió el día martes. Y luego lo que pasó el día miércoles y luego lo que pasó el día jueves. Pero cada uno de nosotros, si le ponemos una palabra a esas emociones y a esos sentimientos que tuvimos que vivir, ¿qué le pondría a usted? Temor, terror, susto, miedo, ansiedad. ¿Qué le pondría a usted? Tristeza, ¿qué le pondría? Y mientras vivíamos lo que estábamos viendo en las noticias, yo estoy segura de que absolutamente todos elevábamos una oración por nuestro país, porque estamos seguros de que este país le pertenece a Cristo. Podrán decir que las mafias tienen control de este país, pero este país le pertenece a Cristo. Y todo esto, lo que les estoy comentando en este momento, esa angustia que viví, esa angustia que sentí, dije, tengo dos opciones, de desesperarme y entrar en crisis igual que el resto, o decir, Señor, yo necesito que tú nos escuches y poner delante de ti lo que está sucediendo. Tomé por la segunda opción. A veces queremos que las cosas cambien inmediatamente y no es así. ¿Cuántos de aquí están haciendo la lectura diaria de la Biblia? La lectura, pero así fielmente. Vas a ver de lo que le voy a hablar. Estábamos en Génesis 32 y le voy a invitar que usted abra la Biblia en Génesis 32. Cuando estábamos reunidos como familia leyendo la Biblia, hay algo que me impactó mucho sin pensar que esto iba a venir ya. Y cuando yo leía esto se generó la misma angustia y el mismo temor. Vamos a leer Job 32, del 3 al 12. Dice, sí, Génesis 32. ¿Y yo qué dije? Perdón, Génesis 32. Génesis 32, 3. Vamos a leer Génesis 32. Y dice, entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y dividió a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Lo mismo que posiblemente nosotros vivimos, simplemente en otro contexto, nada más. El contexto cambió. Cuando estaba leyendo justamente esta porción
que decía en Génesis con respecto a que su hermano, ¿sí?, que él también viene a tu encuentro y 400 hombres. Mientras estábamos leyendo la palabra, a mí se me generó angustia. Y un poco para ponerles en contexto, ¿qué es lo que sucedió con Jacob? ¿Por qué él huyó de su hermano? ¿Por qué le tenía miedo a su hermano? ¿Por qué entraba en angustia al saber de que se iba a encontrar con su hermano? Porque hay un contexto en esto, por dos situaciones y posiblemente algunas otras cosas más. Pero la primera, ¿por qué? Porque su hermano en un momento de debilidad, en un momento de cansancio, ¿qué es lo que sucedió? Llegaba tan hambriento, no sé cuántos de ustedes cuando tienen toda su jornada y no ha podido usted servirse un alimento, cuando llegan a casa usted quiere devorarse todo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿O solo será que le pasa a mi hijo Esteban? Porque Esteban entra en crisis cuando sabe de que necesita comer y tiene que ser ya. Y eso le pasó a Esaú. Esaú, en el momento en que llega, luego de una jornada larga de trabajo y cansado, ¿qué es lo que hizo? Su hermano Jacob estaba cocinando un guiso, y él por ese guiso, ¿qué hizo? Dio su primogenitura. Cambió por un plato de lentejas su primogenitura. Primera cosa. Y segunda cosa, en esos tiempos era tan importante la bendición de un padre que, ¿qué creen? Jacob robó con ayuda y astucia de su madre. Cuidado, madres, ese es algún tema que lo toparemos en algún momento, donde simplemente tomó la bendición de su padre. Y esto fue lo que generó amargura, dice la palabra. Generó odio, rencor en el corazón de Esaú. Y él solo esperaba, y él decía: mi padre está entrado en años y en algún momento va a morir. Cuando él muera, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a matar a mi hermano. Ese era el objetivo. Y Jacob por ese motivo huía. Imagínense de que Jacob, bueno, ya pasaron muchas cosas en ese trayecto, pero Jacob va de camino, y en ese camino se entera que su hermano viene a su encuentro, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Y él lo primero que tuvo, ¿qué es lo que dice aquí? Tuvo mucho temor y angustia. Tuvo mucho temor y angustia. Ahora la pregunta es, ¿tener temor y angustia es malo? No, no es malo. Pero si usted deja crecer eso, sí es malo. Sí es malo. ¿Y qué es lo que sucedió luego de esto? Y quiero decirle algo, que esto no solo le pasó a Jacob. Cuando nosotros nos sentimos en tiempos de angustia, en tiempos de desesperación, cuando hay temor, cuando hay miedo, ¿qué es lo que hace usted para apaciguar ese temor o ese miedo, esa angustia? Posiblemente hace lo que hizo Jacob. ¿Y qué es lo que dice Jacob? Que él empezó a mandar regalos, y mandó a 3 grupos que le vayan y le presenten regalos a su hermano, y que le presenten regalos a su hermano, y la tercera vez más regalos todavía. ¿Para qué? Para apaciguar el enojo de Esaú. ¿Qué es lo que usted hace cuando está en temor y angustia? ¿Qué es lo que hizo David? Cuando sabía que Saúl estaba dispuesto a matarlo, ¿qué es lo que hizo ¿Qué es lo que hizo David? Cuando sabía que Saúl lo estaba persiguiendo a matar, ¿se escondió dónde? Se escondió en una cueva. A veces nos escondemos. Cuando sentimos angustia y temor, nos escondemos. ¿Qué hizo Saúl? Cuando sabía que los filisteos venían a enfrentarlo, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? ¿Recuerdan? Dice que en su angustia, porque así dice, esto lo encontramos en Samuel 28, primera de Samuel 28, y dice que él lo que hizo fue consultar a una medium o una
adivina. La pregunta es, cuando usted está en angustia, ¿qué hace? Posiblemente me embebo en los videojuegos, posiblemente me embebo en el exceso trabajo, posiblemente me embebo en las redes sociales. ¿Qué es lo que hace usted cuando usted está en angustia, cuando usted está en desesperación? Cada uno de ustedes póngase a pensar qué es lo que usted o yo hemos hecho cuando estamos en angustia. Y ¿sabe lo triste de esto? Es que cuando estamos en angustia no hacemos, cuando estamos en temor no hacemos lo correcto. No nos guiamos por el camino correcto. Si no nos vamos por el camino que lo único que trae es más aflicción a nuestra vida. ¿Qué pasó con Moisés cuando estaba tan molesto y angustiado con ese pueblo de Israel? Terco, rebelde. ¿Qué hizo? Dice que a veces cuando estamos en temor y angustia no podemos escuchar. No podemos escuchar claramente qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que nos está pidiendo Él. ¿Y qué hizo? Fue Él, en vez de hablar a una roca, ¿qué hizo? Golpeó. Y simplemente, ¿cuál fue el suceso de esto? No ingresas a la tierra prometida. ¿Qué haces tú cuando estás en angustia? Cuando piensas que se ha acabado absolutamente todo. Podemos ver aquí la respuesta en lo que hizo Jacob. ¿Y qué es lo que hizo Jacob? Una de las cosas que a veces usted y yo no lo hacemos. ¿Y qué hizo? Conversó con Dios. Habló con Dios. En el 9 dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda la misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. ¿Sabe lo primero que hizo? No tuvo miedo de reconocer que tenía miedo, de que tenía temor, de que tenía angustia. No le dio miedo. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos miedo de reconocer nuestra condición? A veces tenemos temor de reconocer qué hay dentro de nosotros. Y lo primero que él empezó es reconociendo, voy a hablar con él, voy a recordarle las promesas que él me dio. Y no solo me voy a quedar que yo le recuerde las promesas que él me dio, sino le voy a decir qué es lo que yo siento. Y yo siento miedo, Dios, yo siento miedo, yo siento angustia de encontrarme con mi hermano. Siento temor, siento desesperación, eso siento. Pero hoy yo te quiero recordar las promesas que tú me dijiste y que se van a cumplir, porque tú me dijiste. Cuando tú y yo entramos en angustia, miedo, pánico, temor, ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscamos y conversamos a Dios? Hablamos con Él y somos honestos con Él, porque una de las cosas que hizo Jacob fue ser honesto con Él. Decirle, tengo miedo, estoy angustiado. Y eso es lo que dice aquí. Tengo miedo porque yo le tengo miedo. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿A qué tú le tienes miedo? En vez de estar diciendo, no, todo está bien, no, yo mal, no, equivocados ustedes. Uno tiene que ser honesto con Dios, con usted mismo y decir, sí, yo tengo temor a esto, yo tengo temor a fracasar, yo tengo temor posiblemente jóvenes solteros a no casarme. Yo tengo miedo a no terminar una profesión. Yo tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿A qué tienes angustia hoy? ¿A qué tienes miedo? Y él habla con Dios. Y él le recuerda las promesas que Dios le dio. Cuando nos encontramos en angustia, en temor,
¿Le recuerdas las promesas a Dios que Dios te ha dado? ¿O te pones en el otro bando y le empiezas a reclamar? Y le empiezas a decir, por ti estamos así. Tú eres el responsable, tú eres el culpable. Nada de esto hubiera sucedido si tú hubieses hecho esto. Tenemos que aprender con humildad a acercarnos a Él y decirle, yo tengo miedo, yo tengo temor. Esto hay en mi corazón. Y yo necesito que tú me ayudes. Y esto no se queda ahí. Lo mejor viene luego. ¿Y qué es lo que pasó? Él no se va y se encuentra después de eso, de que va y le confiesa a Dios cómo se siente. No se queda ahí, sino que hay una lucha con Dios. Seguidamente a esto hay una lucha en Peniel, donde Él dice, cara a cara he peleado. Algo que yo quiero decirte hoy a ti en esta tarde: Dios no es un Dios montonero. Dios es solo contigo y con nadie más. Cuando mis estudiantes se sientan porque alguna situación pasó, y a veces cuando el departamento de psicología les llama, las mamás dicen, pero ¿qué hizo mi hijo? Cuénteme, ¿qué hizo? O sea, pero como en mal, ¿no? Entonces yo les digo, no, tranquilo, todo está bien, tranquilícese. Y cuando ellos se sientan al frente mío, yo le digo, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos para que te defiendan? Cuando uno va a rendir cuentas, lo hace solo, no lo hace con nadie más. Y Dios nos va a pedir cuentas uno a uno. ¿Cómo está tu condición? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? Y es impresionante lo que pasa luego, y les voy a invitar por favor que podamos seguir. En el 32 dice, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. ¿Cuántos de ustedes se han dado por vencidos y nos hemos levantado de nuestras oraciones sin tener respuesta? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, yo no me levanto de este lugar hasta que tú no me bendigas? Yo no me levanto de este lugar hasta saber, Señor, que mi carga, que mi temor, que mi angustia, que mi ansiedad se quedó donde tenía que quedarse. Y luego dice, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, esto es impactante, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Cuando usted y yo tenemos un encuentro profundo con Dios, ¿sabe lo que sucede? Dios te cambia el nombre. Y eso es lo que sucedió con Jacob. Jacob dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. ¿Sabes por qué? Porque detrás de ese nombre, Jacob, había algo que pesaba en él. ¿Y qué es lo que pesaba? El engaño, la mentira, la astucia. Por eso fue necesario que Dios le cambiara el nombre a Jacob. Por eso es importante que Dios pueda cambiarnos el nombre a nosotros. Y Dios está dispuesto a cambiarte el nombre. Dios cambió mi nombre. Dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. Israel. Y luego si tú miras la historia más adelante, ¿qué es lo que sucedió? ¿Su hermano lo mató? No. Dios le dio el favor a Jacob para reconciliarse con su hermano. ¿Con quién tienes que reconciliarte? ¿Con papá? ¿Con mamá?
con Dios mismo. Posiblemente nos hemos encontrado luchando, jóvenes, hombres, mujeres, con Dios. Y a veces hemos bajado ya los brazos y hemos dicho, yo no quiero seguir luchando contigo. No quiero seguir luchando. Pero en el momento en que uno se determina a luchar con Dios, Dios te cambia. Dios te da la victoria y no solo te da la victoria, sino que te cambia el nombre. ¿Qué es lo que quieres en esta tarde? Joven, mujer. Estamos en tiempo de guerra, sí, porque así lo dicen los noticieros y yo lo creo. El día de hoy que veníamos con mi esposo, gracias a Dios ya mi esposo está aquí, y veníamos con él. Veníamos por la 10 de agosto, estaba militarizada la 10 de agosto y habían militares y yo decía, como que queriendo cogerme de nuevo, no, pero ¿qué nos pasa? Estamos en guerra, estamos en guerra. Y a veces el enemigo quiere hacernos entrar en pánico y en desesperación pensando de que de estas no vamos a salir, de estas no vamos a salir. Pero algo que yo te quiero decir no lo digo yo, porque si yo te lo dijera, si fueran palabras mías, no valdría la pena. Pero está escrito en Juan 1:9. ¿Y qué es lo que dice Juan 1:9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué. ¿Y yo qué dije? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde se quedó ese versículo? Si Él nos dice, clarito está, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, ¿por qué la angustia? ¿Por qué la desesperación? ¿Por qué el temor? Y la pregunta sería, ¿está caminando Dios con nosotros? ¿Le estamos permitiendo a Él caminar con nosotros? Porque si es así, no te estoy diciendo con esto que salgas a las 11 de la noche y vayas tranquilo y que nada va a pasar. No, porque eso sería negligencia y locura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usted tiene que aprender a qué y a decirle, Señor, yo reconozco que no soy ni esforzada ni valiente, que hay temor, que he desmayado. Y Señor, hoy confieso que necesito de tu presencia en mi vida. ¿Cuántos de aquí hemos tenido temor? ¿Cuántos de aquí hemos tenido esa angustia de no saber qué va a pasar? Hoy yo te quiero dar esta medicina que es para tu alma y tu espíritu. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Y si no es suficiente, primera de Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, este es un desafío para todos. ¿Y cuál es el desafío? En que la palabra debe de cobrar vida en nosotros. La palabra tiene que cobrar vida, tiene que saltar de ese libro que usted tiene o de ese libro digital que usted tiene que saltar y cobrar vida en usted. Tiene que cobrar vida en mí. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Ser honestos con Dios. Vamos a ver un video para terminar ya.
Todos somos como niños, que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos da miedo. No sabemos qué hacer, ni de dónde sacaremos fortaleza para enfrentar la situación. Queremos escapar, deshacernos de los sentimientos de dolor e impotencia. Queremos correr a los brazos de un adulto que nos proteja, nos abrace y nos llene de paz. Esa paz la podemos encontrar en Jesús. Él nos ama y quiere aliviar nuestro dolor, darnos fuerza y esperanza. Tú y yo lo necesitamos. Corre hacia Jesús. Sus brazos abiertos están esperando por ti. ¿Qué es lo que sucede en este video? Cuando yo lo veía decía, qué extraño, ¿por qué niños? Y es porque Dios quiere sanar nuestro niño interior. Aquí ya vemos adultos mayores, jóvenes o adolescentes que ya no son niños. Y lo que hoy Dios quiere hacer en esta tarde para sanar tu temor, hay cosas puntuales que tenemos que hacer. Lo mismo que hizo Jacob. Hablar con verdad. Recordarle a Dios cómo él se sentía y las promesas que él le había dado. El ser honestos, el hablar verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Que hoy en esta tarde podamos decirle, Señor, yo necesito que tú puedas sanar ese niño interior. ¿Usted cree que Jacob fue lo que fue porque el mundo lo hizo así? Él tuvo una escuela y tuvo alguien que le acolitó. Y si usted quiere conocer un poco más de qué es lo que pasó para que Jacob fuera como fue, intervino una mamá. Por eso, madres, cuán importante es que nosotros podamos ser sabias en la crianza con nuestros hijos. Jóvenes, aquellos que no tienen todavía el privilegio de ser madres y padres, pues Dios tiene esta oportunidad para podernos sanar de todo temor, de toda ansiedad, de todo miedo. Y qué bueno saber que podemos ir libremente al Señor y decirle, yo sé que tú no me vas a juzgar, yo sé que tú no me vas a señalar, yo sé que puedo ir confiadamente a ti y decirte cómo yo me siento. Y tal cual como decía en el video, todos llevamos un niño dentro que necesita ser sanado. ¿Usted cree que nosotros, por ser adultos, no queremos a alguien que nos ayude alguna vez? Pero lo malo es que como adultos estamos ya reseteados y a veces decimos, no, pues si yo soy el papá, si yo soy la mamá, no, ¿cómo voy a pedir ayuda? Pero delante de Dios lo podemos hacer. Póngase de pie. Y que hoy en esta tarde usted le pueda decir al Señor, Señor, yo anhelo que tú puedas hacer algo especial en mí. Los tiempos no van a cambiar. Los tiempos posiblemente no van a cambiar. Porque tu palabra lo dice, Señor. Que la maldad se acrecentará, Señor. Pero hoy lo que yo quiero es tener la libertad y la confianza de poderme acercar a ti en libertad y decirte, Señor, yo te necesito. Cierre sus ojos, por favor, y dígale, Señor, yo he sentido miedo, he sentido temor, he sentido angustia, he sentido desesperación, he sentido preocupación por todo lo que se está viviendo, Señor. Pero en mis manos y en mis fuerzas, Señor, no puedo hacer nada más que orar, Señor. Y ese orar no es como una última opción. Señor, enséñame a ser transparente delante de ti, Dios. Dejar toda angustia, todo afán, Señor. Dame la libertad que necesito, Señor.
Y que usted le pueda decir: Señor, yo necesito que tú puedas intervenir. Señor, gracias porque así como Jacob peleó contigo, Señor, yo necesito que tú me des la libertad que yo necesito en medio del temor que he sentido, en medio de la angustia y el miedo, queriendo escapar, Señor, muchas veces metiéndome en una cueva, Señor, pensando que me va a dar seguridad y protección, cuando el único que me puede traer seguridad, protección y cuidado, Señor, es refugiarme bajo tus alas, como dice la palabra. Señor, perdóname porque he dejado que la angustia, el temor me apodere y me he olvidado de las promesas, Señor, que tú me has dado. Cuando tú me dices, Señor, que por nada esté afanado, que por nada esté angustiado, que todo sea conocido, Señor, a través de la oración, del ruego, a través de la súplica delante de ti, Señor, no lo he hecho. Y obstinadamente peco contra ti, Señor. Cuando la solución está ahí, Señor, cuando la solución está ahí. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Dígale: Señor, a mí me cuesta hablar, me cuesta decir las cosas. Y me gusta vivir tras la apariencia, tras el decir todo está bien, todo está bien. Dígale hoy al Señor: Señor, yo quiero ser honesta contigo. Yo quiero ser honesta contigo. Quiero ser honesta contigo. Dígale: Señor, tu palabra dice que no hay nada oculto. No hay nada oculto para ti. Tú lo conoces todo. Él conoce lo que tú haces cuando nadie te ve. Él te conoce. Él conoce las luchas que tienes. Él te conoce. Él te formó. Él te hizo en el vientre de mamá. Que tú le puedas decir: perdóname, Señor. Y yo quiero mirarte a ti, quien lucha por mí. Dígale, abra sus labios y dígale: lucha por mí. Lucha por mí, te necesito. Siento que soy débil. Y el temor muchas veces se vuelve en angustia y desesperación. Dígale: Señor, yo te necesito, te necesito. Señor, gracias. Y dígale: gracias, gracias. Porque lo único que tú me pides es que sea honesta, que sea honesto, que hable verdad. Y dígale al Señor qué hay en su corazón. Dígale: Señor, posiblemente he vivido tras la apariencia de decir que todo está bien, por no mostrar mi humanidad, mi debilidad. Y hoy te necesito. Hoy te necesito. Señor, necesito que me cambies de nombre también. Dígale: yo necesito que me cambies de nombre. Así como le cambiaste a Jacob, que era el engañador, que era el mentiroso, hoy yo necesito que tú me cambies. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que tú puedas obrar. Obra, Señor, en nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo en este momento, en cada uno de nosotros. Gracias porque somos confrontados con tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias porque tú nos das la victoria, Señor, en lo íntimo, Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y dígale al Señor: Señor, quiero hablar verdad. Pon en mis labios verdad. Yo quiero hablar verdad, Señor. Desecha de mí, Señor, de mis labios la palabra mentirosa, Señor. Pelea por mí. Dile al Señor: pelea por mí. Pelea por mí. Pelea por mí. Pelea por mí. Yo sé que diste la vida por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te agradecemos por este tiempo. Queremos reconocer, Señor, tu grandeza y tu poder.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos desafía a cambiar. Gracias porque tu palabra, Señor, nos desafía a buscarte más, Señor, y aferrarnos de tus promesas, Señor. Y hoy le va a pedir perdón al Señor si usted hasta el día de hoy no ha tomado su palabra y la ha leído. Dígale: Señor, perdóname por no leer tu palabra. Y perdóname, Señor, porque posiblemente muchas veces la leo sin querer, Señor, o por hacerlo, Señor, cuando en tus palabras hay vida y libertad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y mientras usted siga hablando con el Señor, dígale al Señor: